este video vamos a hablar sobre el corazón, describiendo su configuración externa e interna y su principal medio de fijación, el pericardio. Antes de empezar con la clase, para los amantes de los epónimos, vamos a dejar disponible un glosario al final del video con algunos epónimos relacionados con el tema. Como objetivos, nos planteamos describir la configuración interna y externa del corazón, describir la anatomía de superficie del corazón, explicar los aspectos radiológicos del corazón y mencionar la función y la anatomía del pericardio, con su irrigación, inervación, drenaje venoso y linfático. El corazón, de tamaño algo mayor que un puño cerrado, es una formación anatómica fundamentalmente muscular, hueca, tabicada y valvulada que forma 4 cámaras. Su función es actuar como una bomba, la cual se encarga de recibir y evacuar la sangre que debe circular por todo el organismo. Está situado en el tórax, en el mediastino medio. Se encuentra entre ambos pulmones, rodeados por sus pleuras, por encima del diafragma y anterior a la columna vertebral. Se proyecta en el segmento comprendido entre la cuarta y la octava apófisis espinosa de las vértebras torácicas, conocidas como vértebras cardíacas. Lo mantienen en su posición los grandes vasos que llegan a él o que de él parten, junto con el pericardio. Según los neoanatomistas, el corazón tiene la forma de un cono o de una pirámide, y en él se pueden reconocer un vértice o ápex situado anterior y a la izquierda, y una base dirigida hacia posterior, superior y algo a la derecha. Así, el corazón va a tener una dirección de superior a inferior y de derecha a izquierda. Configuración externa. Se considera que el corazón tiene 4 caras, 3 bordes, una base y un vértice. Describiremos cada una de estas partes. Cara anterior o esternocostal. Como el propio nombre nos indica, esta cara está mirando hacia anterior, relacionándose con el peto esternocostal. Un surco oblicuo, el surco coronario, separa los atrios de los ventrículos, limitando 2 sectores, el sector atrial y el sector ventricular. El sector atrial se encuentra oculto por la emergencia del tronco pulmonar y de la arteria aorta. Si se seccionan estos 2 vasos a su salida del corazón, se pueden ver la cara anterior de las que forman la superficie cóncava hacia adelante, prolongada medialmente y hacia anterior por las aurículas de los atrios. El sector ventricular se trata del sector de la cara esternocostal que se ubica por debajo y a la izquierda del surco coronario. Ese sector está dividido en 2 por el surco interventricular anterior, que contiene a la arteria interventricular anterior y su vena. Desciende hasta el borde anteroinferior del corazón a 1 o 2 centímetros por detrás de su vértice. Los 2/3 derecho corresponden al ventrículo derecho. La parte superior es muy convexa, precede la salida del tronco pulmonar. El 1/3 izquierdo del sector ventricular corresponde al ventrículo izquierdo. Cara inferior o diafragmática. Esta cara está aplicada sobre el diafragma. Está dividida por el surco coronario en una parte ventricular anterior y una parte auricular derecha posterior. El segmento ventricular, que representa 4/5, está dividido en sentido longitudinal por el surco interventricular posterior. El segmento atrial, que representa 1/5, menos extenso, corresponde a la parte inferior de los atrios, en especial al atrio derecho. En este esquema podemos ver cómo esta cara, la cara inferior del corazón, descansa sobre el centro tendinoso del diafragma. En rojo vemos al corazón y en azul el diafragma. Cara pulmonar izquierda. Esta cara contacta la cara medial del pulmón izquierdo a través del pericardio y de la pleura. Comprende una parte inferior y anterior que pertenece enteramente al ventrículo izquierdo y una parte superior y posterior que pertenece al atrio izquierdo. La cara pulmonar derecha está formada por la porción convexa de la pared lateral del atrio derecho, que se encuentra en relación con la cara medial del pulmón derecho a través del pericardio y de la pleura. Superior al atrio derecho se encuentra la llegada de la vena cava superior, y hacia inferior el corto recorrido intrapericárdico de la vena cava inferior. Los 2 orificios de las 2 venas cavas están reunidos en la cara lateral por el surco terminal, de dirección prácticamente vertical. La base del corazón es posterior y está formada por la cara posterior de los 2 atrios, esencialmente por el izquierdo.
Es ligeramente convexa en sentido transversal y en sentido vertical. Está dividida en dos partes desiguales por el surco interauricular posterior, que es poco marcado. A su derecha se encuentra la cara posterior del atrio derecho, limitada superior e inferiormente por los orificios de las venas cava superior e inferior respectivamente. La parte izquierda corresponde a la cara posterior del atrio izquierdo. Está marcada por la llegada de las 4 venas pulmonares, las venas pulmonares derechas, que ocultan el surco interauricular, y las venas pulmonares izquierdas, que se encuentran en la unión de la cara izquierda del corazón con la base. El ápex o vértice del corazón está conformado por el ventrículo izquierdo. Se encuentra orientado hacia la izquierda anterior y inferior, superponiéndose por delante del pulmón y de la pleura izquierda. Generalmente se encuentra en la profundidad del quinto espacio intercostal izquierdo, a nivel de la línea medio clavicular. A la derecha se encuentra la unión de los surcos interventriculares anterior y posterior. Se describen 3 bordes en el corazón: un borde derecho o inferior que separa la cara anterior del corazón de la cara inferior, y es el más nítido de todos. Un borde superior que separa la cara anterior de la cara pulmonar izquierda. Es redondeado y poco marcado. Y por último, el borde izquierdo, que separa la cara izquierda del corazón de la cara inferior, que también es redondeado y poco marcado. Como ya mencionamos, el corazón se encuentra desviado hacia la izquierda, de manera tal que una línea que pase por el medio del esternón, línea medio-esternal, lo divide en 2 porciones, una derecha y otra izquierda. La porción derecha representa 1/3 del volumen y corresponde al atrio derecho por completo, a excepción del extremo libre de la aurícula, el tabique interauricular, parte del ventrículo derecho y la mitad derecha del atrio izquierdo. La porción izquierda representa 2/3 del volumen y corresponde al resto del ventrículo derecho, al extremo libre del atrio derecho, al ventrículo izquierdo por completo y a la mitad izquierda del atrio izquierdo. El área cardíaca o región precordial es la porción de la pared torácica que cubre la cara anterior del corazón. Se la puede describir en forma de cuadrilátero y para trazarlo se debe señalar 4 puntos. El primero se ubica sobre el borde superior del tercer cartílago costal derecho, a 1 centímetro por fuera del borde esternal de ese lado. El segundo se señala a nivel de la quinta articulación condrocostal derecha, algunas veces en el sexto, que corresponde a 1 centímetro del borde esternal. El tercero corresponde a la punta del corazón. Se marca sobre el borde superior del sexto cartílago condral izquierdo, a unos 8 centímetros de la línea medio esternal. El cuarto y último se sitúa en el segundo espacio intercostal izquierdo, a 2 centímetros del borde izquierdo del corazón. Por medio de la anatomía de superficie también podemos estudiar la proyección de los orificios cardíacos. Vamos a tener al orificio de la arteria pulmonar, que se proyecta por una línea ligeramente oblicua, casi horizontal, de aproximadamente 22 milímetros de longitud, que partiendo del borde izquierdo del esternón, a nivel del borde superior del tercer cartílago costal izquierdo, se dirige hacia caudal y lateral. La válvula semilunar pulmonar se ubica inmediatamente por encima de esta línea. El orificio de la arteria aorta se ubica por debajo de la proyección de la arteria pulmonar, representado por una línea oblicua que se extiende desde el extremo esternal del tercer cartílago costal izquierdo y toma una dirección hacia abajo y adentro hasta sobrepasar la línea medio esternal. El orificio de la vena cava superior corresponde al borde superior del tercer cartílago costal, a 1 centímetro del borde derecho del esternón. El orificio atrioventricular izquierdo y la válvula atrioventricular izquierda o mitral se proyecta por una línea trazada por encima y a la izquierda de la proyección del atrioventricular derecha o tricúspide. Toma origen un poco hacia afuera de la línea medio esternal y dirigiéndose muy oblicuamente hacia superior y lateral va a terminar a nivel del borde superior del tercer cartílago costal izquierdo a un dedo del borde esternal correspondiente. La proyección del orificio atrioventricular derecho y la válvula atrioventricular derecha o tricúspide está dada por una línea de 4 centímetros de longitud, oblicua, que se extiende desde la inserción external del quinto cartílago derecho y se dirige hacia superior y medial, hasta sobrepasar la línea medio esternal. La válvula atrioventricular tricúspide se proyecta inmediatamente por debajo y a la izquierda de dicha línea.
El orificio de la vena cava inferior se halla a 10 centímetros de la pared torácica, a 2 centímetros por delante de la pared derecha del disco intervertebral de la séptima y octava vértebra torácica. En las radiografías, el corazón se va a ver más radiopaco que el pulmón, y su formato va a dibujar una silueta cardíaca, con un contorno del lado derecho y otro del lado izquierdo, donde se van a poder reconocer estructuras del corazón. Recordemos que al describir una radiografía, el término radiopaco alude a una estructura más blanca, en comparación a otra más radiolúcida, o sea, más negra. El contorno del borde derecho en una imagen radiográfica cardiovascular se extiende de la clavícula al diafragma y ofrece 4 segmentos. El primer segmento, de 2 a 3 centímetros de longitud, posee una dirección ligeramente oblicua hacia inferior y medial, que corresponde al tronco venoso brachiocefálico derecho. El segundo segmento, de aproximadamente 10 centímetros, vertical de convexidad derecha, representa el borde derecho de la vena cava superior. El tercer segmento, convexo hacia afuera, muy acentuado, corresponde al atrio derecho, arco auricular. Cuarto segmento, se presenta vertical y muy corto, representado por el borde externo de la vena cava inferior en su porción diafragmática. Solamente queda de manifiesto durante la inspiración sostenida. Ya el contorno del borde izquierdo, desde la clavícula, presenta 5 segmentos. Un primer segmento, que tiene de 1 a 2 centímetros de longitud, es vertical y representa la sombra externo-vertebral. El segundo segmento, de 2 centímetros aproximadamente, corto, convexo hacia afuera, corresponde al callado de la aorta. El tercer segmento constituye una línea vertical de 1 a 2 centímetros que representa el borde externo de la aorta descendente. El cuarto segmento, rectilíneo o ligeramente convexo hacia afuera, sigue una línea oblicua hacia abajo y hacia la izquierda. Corresponde al tronco de la arteria pulmonar y a su rama izquierda, y accesoriamente el atrio izquierdo. El quinto segmento es el más extenso de todos, convexo hacia afuera, correspondiente al borde izquierdo del ventrículo izquierdo. Estudiemos ahora la configuración interna. Este órgano está dividido en 2 partes, derecha y izquierda, por el tabique del corazón, por los septos interatrial e interventricular. De cada lado del tabique, el corazón derecho y el corazón izquierdo poseen cada uno 2 cavidades, un atrio y un ventrículo, separados por un orificio denominado atrio ventricular, provisto de una válvula atrioventricular. Por medio de estas cavidades, la sangre rica en oxígeno llega al corazón desde los pulmones y sale hacia el cuerpo, y la sangre pobre en oxígeno llega al corazón desde el cuerpo y sale hacia los pulmones. Corazón derecho. El corazón derecho o venoso está formado por el atrio derecho, el ventrículo derecho, el orificio que los comunica y la válvula tricúspide implantada en dicho orificio. El atrio derecho recibe sangre venosa de la vena cava superior y inferior, y también del seno coronario. Pasa por el orificio atrioventricular derecho, en donde se encuentra la válvula atrioventricular derecha, tricúspide, y llega al tracto de entrada del ventrículo derecho. La contracción de este ventrículo produce el cierre de la válvula tricúspide, y al aumentar la presión dentro del ventrículo, llega al nivel necesario para abrir la válvula pulmonar, permitiendo la eyección de la sangre a través del tracto de salida. El atrio derecho es la cámara que recibe toda la sangre del retorno sistémico, que drenan las venas cava superior y inferior. También aloja los nódulos y haces que conforman el sistema de conducción. Tiene una forma ovoide, muy convexa hacia atrás y hacia la derecha, de eje mayor vertical. Se extiende de una vena cava a otra y presenta una prolongación, la aurícula o orejuela, que mide de 2,5 centímetros a 4,5 centímetros y que la prolonga hacia superior y anterior. Aunque el atrio es irregular y se mueve rítmicamente, se le pueden describir 6 paredes y relacionarlo con un cubo. Pared superior. Esta pared tiene la forma de una cúpula pequeña, casi el polo de la aurícula. Presenta la unión con la cara posterior, el orificio de entrada de la vena cava superior, a la altura del tercer cartílago costal derecho. Por este orificio avalvular retorna la sangre procedente de la mitad superior del cuerpo. Hacia anterior y medial se encuentra en el orificio que comunica con la aurícula derecha o orejuela. Este es un saco muscular pequeño, de forma cónica, que se dirige hacia la izquierda desde su parte anterosuperior, cubriendo la raíz aórtica sobre su lado derecho. Los bordes de la aurícula o orejuela están dentados,
y su interior está ocupado por pequeños músculos pectíneos. Pared inferior. Esta pared representa un polo de la aurícula y se encuentra apoyada sobre el diafragma. Presenta el orificio de la vena cava inferior, un sector o receso cavo tricuspidio por delante de él y la desembocadura del seno coronario hacia medial. El orificio de la vena cava inferior está contorneado por la válvula de la vena cava inferior, o válvula de Eustaquio, de forma semilunar, siendo un repliegue del endocardio, que se extiende entre la cara lateral y medial de la aurícula y que posee dos extremos, uno derecho, que es anterior y inferior, y se continúa con la crista terminal, y otro izquierdo, que es posterior y superior, que llega hasta el limbo de la fosa oval o anillo de Vieussens. En la cara medial, el extremo izquierdo de la válvula de la vena cava inferior se continúa por debajo del endocardio como el tendón de la válvula de la vena cava inferior, o tendón de Todaro, y cuando es tensado, produce un repliegue del endocardio denominado banda del seno. En el punto donde esta os se inserta en la cara medial se encuentra la desembocadura del seno coronario, junto a la válvula del seno coronario, o válvula de Tevesio, también de forma semilunar. Pared medial. En esta pared vamos a encontrar diferentes sectores. Tenemos al sector septal interatrial, ubicado en la parte más posterior y inferior y representado por la fosa oval, sus limbos y un pequeño territorio anterior a ella que constituye el único punto de unión real entre las aurículas. También tenemos el sector del trígono del nodo atrioventricular o trígono de Koch, que está limitado por el anillo de la tricúspide, el tendón de la válvula de la vena cava inferior y la desembocadura del seno coronario. El seno coronario pertenece a esta cara, pero casi que en el borde con la cara inferior. En este trígono se encuentra el nodo atrioventricular y el comienzo del haz atrioventricular, cubierto por el grueso endocardio y fibras musculares. Sector aórtico o torus aórtico. Es el sector superior de esta región y el resultado del desplazamiento que produce el bulbo aórtico y su porción ascendente. Es bien convexo, por lo cual varía su orientación espacial. No se trata de un sector septal, pues del otro lado está la pared externa del atrio. Está separado de la aorta por tejido celular y el seno transverso del pericardio. Por último, encontramos al área del septo atrioventricular, que está por encima del triángulo de Koch y por debajo del torus aórtico. Esta área comunica la cavidad atrial derecha con el espacio subaórtico del ventrículo izquierdo. Pared lateral. Esta pared es la cara libre más extensa, presente en su interior dos sectores. La porción sinusal, de paredes lisas, que es un espacio comprendido entre ambas venas cavas, y el atrium, que es una zona irregular por la presencia de músculos pectíneos. Estas dos zonas están separadas por una saliencia llamada cresta terminal o crista terminalis, que corresponde en la superficie al surco terminal, y se extiende desde el lado anterior de la vena cava superior hasta el lado derecho de la válvula de la vena cava inferior. Los músculos pectíneos son bandeletes musculares, de segundo y tercer orden, que salen de la cresta terminal y se dirigen a la cresta del orificio atrioventricular. Son mayores los superiores y se van reduciendo hacia abajo. También hay un grupo de pequeños músculos pectíneos que se dirigen hacia la orejuela. En los 2/3 superiores de la cresta terminal se encuentra el nodo sinusal. Pared anterior. En esta pared encontramos el orificio atrioventricular representado por el anillo atrioventricular y su rodete, que es claramente anterointerno y se prolonga hacia la cavidad ventricular por el aparato atrioventricular derecho o valvular tricuspidio. Cabe aclarar que es descrito también como la unión entre la cara medial y la lateral. En su cara interna presenta una banda muscular paralela al orificio atrioventricular, que va a recibir los músculos pectíneos que se desprenden de la cresta terminal. Pared posterior. Esta pared está representada por la unión de ambas venas cavas y tiene como único accidente anatómico una prominencia variable, denominada tubérculo intervenoso del atrio derecho o tubérculo de Lower. Tabique interatrial. Este tabique es fibroso y delgado, de espesor medio de 2,5 milímetros que separa los dos atrios. Está situado oblicuamente, de modo que la aurícula derecha, que es una cavidad prácticamente cuadrangular, no es sagital, ni coronal o frontal, sino que se presenta de forma oblicua y deja el atrio derecho por delante del atrio izquierdo. En su parte posterior-inferior presenta un punto débil, la fosa oval. Esta es una depresión de forma ovalada con su eje mayor vertical y tiene un espesor de 1 milímetro y presenta dos caras. Una cara derecha, que es cóncava, circundada por el rodete en forma de herradura,
el limbo de la fosa oval o anillo de Vieussens. Entre este anillo y la membrana de la fosa oval aparece un surco, perforado a veces por un pequeño orificio, que es el vestigio del oval, el agujero de Bottal. En su cara izquierda está formado por un ligero relieve en el atrio izquierdo y presenta una depresión ovalada. Está menos manifiesta que en la derecha, bordeada por un repliegue semilunar cóncavo hacia arriba y hacia adelante, denominado válvula de Parchapé. El tabique atrioventricular es una porción corta del tabique comprendido entre el tabique interatrial, que es posterior, y el tabique interventricular, que es anterior. Está dispuesto oblicuamente hacia interior, inferior y hacia la derecha, y forma una pequeña superficie ovalada de 5 milímetros de diámetro. Corresponde a la derecha a la valva medial de la válvula atrioventricular derecha y por superior de ella el atrio derecho, y a la izquierda al ventrículo izquierdo y superior al mismo a la valva mayor de la válvula atrioventricular izquierda. Ventrículo derecho. El ventrículo derecho tiene forma de una pirámide triangular, con base superior que corresponde al orificio atrioventricular derecho y se extiende hasta casi el vértice del corazón, continuándose hacia superior y a la izquierda con el cono arterial o infundíbulo, hasta llegar al orificio pulmonar, en donde se origina el tronco pulmonar. De este modo, el ventrículo derecho tiene un orificio y un tracto de entrada, que se continúa en ángulo obtuso por el tracto de salida y su orificio. Su pared posee un espesor de 5 milímetros. En él vamos a describir 3 paredes, una anterior o esternocostal, una inferior o diafragmática y otra medial o septal. La pared anterior es la pared libre y convexa. Su cara superficial está separada del esternón por el pericardio, sin embargo, tanto la pleura izquierda como el borde anterior del pulmón izquierdo se interponen entre ambos por arriba y en el lado izquierdo. Su cara profunda es ligeramente cóncava y presenta en su parte media el músculo papilar anterior, que es un músculo de primer orden. Es el más voluminoso del ventrículo derecho. De su vértice salen varias cuerdas tendinosas que terminan en la valva anterior y posterior de la válvula atrioventricular derecha. La pared inferior es planada. Se relaciona con el centro frénico y las partes adyacentes del diafragma, separada del mismo a través del pericardio. Presenta en su cara interna numerosos músculos papilares de tercer y segundo orden y 2 o 3 pilares de primer orden. El más importante es el músculo papilar posterior, que está implantado por su base en dicha cara y por su vértice envía sus cuerdas tendinosas a las valvas posterior y septal de la tricúspide. La pared medial corresponde al tabique interventricular. Su sector superior tiene una superficie lisa y presenta numerosos pilares que pueden dividirse en 2 grupos, uno superior y otro inferior. El grupo superior comprende el músculo papilar septal o músculo papilar del cono arterial de Luschka, situado en la base del cono o infundíbulo de la arteria pulmonar, y envía sus cuerdas tendinosas a las válvulas tricúspidas anterior y septal. El segundo grupo comprende una serie de músculos pequeños cuyas cuerdas se dirigen a la válvula tricúspida septal. Existe un músculo papilar de segundo orden, llamada trabécula septomarginal o banda moderadora, que se extiende desde la base del pilar anterior hasta el sector izquierdo de la cresta supraventricular o espolón de Wolf, ubicada por arriba del músculo papilar septal. Por la trabécula septomarginal transcurre la rama derecha de las de His, que lleva el impulso eléctrico para el músculo papilar anterior y la pared libre del ventrículo derecho. La estructura muscular de sus paredes es diferente de la del ventrículo izquierdo. En primer lugar, porque las trabéculas musculares son de menor tamaño. En segundo lugar, porque la pared septal es trabeculada y de ella se desprenden pilares musculares para la tricúspide. Y en tercer lugar, porque la válvula tricúspide está separada de la válvula pulmonar por un tracto muscular bien definido y siempre presente, que se denomina cresta supraventricular o espolón de Wolf. Tabique interventricular. Este tabique separa los ventrículos entre sí, de forma triangular con base posterior-superior correspondiente al tabique interatrial, por lo que nace en el surco atrioventricular a la izquierda y posterior a la arteria pulmonar, hasta llegar a su vértice anteroinferior, que se corresponde a la punta del corazón. Está formado de superior hacia inferior por 2 porciones, una porción membranosa, delgada y fibrosa, casi transparente,
Está situada cerca de la base de los ventrículos por debajo del tabique atrioventricular. La parte posterior superior del tabique es fina y membranosa y se continúa con el esqueleto fibroso del corazón. La porción muscular representa las 9/10 partes del tabique interventricular y su espesor aumenta de superior a inferior, para llegar a 1 centímetro en la proximidad de la punta. Es gruesa y protruye dentro de la cavidad del ventrículo derecho, dada la mayor presión de la sangre del ventrículo izquierdo. Tracto de entrada y de salida. Cuando la sangre entra por la válvula atrioventricular derecha y sale por la arteria pulmonar, debe atravesar un anillo de músculos que divide el tracto de entrada y el de salida. El anillo comprende la válvula septal, la banda moderadora, la banda parietal y por último la cresta supraventricular. El tracto de entrada o cámara posterior-inferior incluye la válvula atrioventricular, las cuerdas tendinosas y los músculos papilares. La base de implantación de la válvula atrioventricular derecha, tricúspide, es más apical que la izquierda, o mitral. A diferencia de la válvula mitral, la tricúspide forma parte del tracto de entrada. Los músculos papilares están presentes tanto en el nivel septal como en la pared libre, pero con predominio septal. El tracto de salida, o cámara anterosuperior, termina en la válvula pulmonar. En él predomina el miocardio liso. Sus paredes son anterior, medial y inferior, y se divide en porciones basal, media y apical. El tracto de salida, o del cono arterial o infundíbulo, está formado por el borde libre redondeado de la cresta supraventricular y el borde superior de la cresta septomarginal, junto a la punta ventricular. La cresta supraventricular, o espolón de Wolff, es un voluminoso arco muscular situado entre los orificios pulmonar y atrioventricular derecho. Está dispuesto oblicuamente, curvándose hacia anterior y a la derecha del tabique interventricular. Nace una rama septal en la parte superior del tabique hasta la pared anterolateral derecha del ventrículo, en donde se inserta mediante una rama mural o parietal. La concavidad de este arco se encuentra entre estos pilares, en el eje mayor de la cresta, mientras que perpendicularmente a este, es decir, entre los orificios valvulares, la cresta es muy convexa. Corazón izquierdo. El corazón izquierdo recibe la sangre oxigenada proveniente de los pulmones y la expulsa hacia todo el cuerpo a través del orificio de la aorta, conformando la circulación mayor o sistémica, la cual aporta nutrientes necesarios para la correcta función celular. Está formado por el atrio izquierdo y el ventrículo izquierdo, comunicados entre sí por el orificio atrioventricular izquierdo, que posee fijada a la válvula mitral. Atrio izquierdo. Esta cavidad es la más posterior y mediana del corazón y forma parte de la base del mismo. Se sitúa hacia el lateral izquierdo y posterior del atrio derecho y detrás del ventrículo izquierdo. Posee un eje mayor transverso proyectado desde el pedículo venoso al otro, como consecuencia del sentido de la circulación, ya que esta es la cámara que recibe la sangre oxigenada por medio de las venas pulmonares desde ambos laterales. Se comunica con el ventrículo izquierdo por medio del orificio atrioventricular izquierdo, el cual se encuentra provisto de una válvula llamada válvula mitral. A pesar de tener una forma ligeramente redondeada, también se distinguen en ella 6 paredes. La pared anterior aloja el orificio atrioventricular izquierdo que la comunica con el ventrículo derecho. Presenta en su sector derecho el tabique interatrial, en sentido oblicuo, en el cual se ubica el atrio derecho por delante del izquierdo. La pared posterior posee forma cuadrilátera y es regular y lisa. Su disposición es vertical y ligeramente convexa hacia posterior, en donde toma relación con el seno oblicuo del pericardio. Recibe en sus 4 ángulos a las venas pulmonares, 2 a la derecha y 2 a la izquierda, a través de orificios desprovistos de válvulas. Los mismos tienen forma circular y miden aproximadamente 1,5 centímetros de diámetro. Los orificios derecho son algo más anteriores que los izquierdos y se relacionan íntimamente con el tabique interatrial. Los orificios superiores son más anteriores que los inferiores. La pared interna o interatrial tiene proyección anterior y derecha y constituye el tabique interatrial. Presenta una región adelgazada, semitransparente, que se corresponde a la membrana de la fosa oval, vestigio de la circulación fetal. A veces presenta una pequeña media luna superior, cóncava hacia inferior, que corresponde a vestigios del septum secundum.
La pared lateral presenta el orificio del atrio izquierdo, el cual conduce a la aurícula izquierda o orejuela. Dicha estructura es una cavidad prolongada y curva, ubicada hacia superior, anterior y izquierda del atrio izquierdo. Posee músculos pectíneos que forman un entramado con pequeñas celdas. La pared superior es estrecha, redondeada y lisa. Forma el techo del atrio izquierdo. Se relaciona hacia anterior con la arteria aorta y el tronco pulmonar, separada de dichos vasos por el seno transverso del pericardio. La pared inferior es cóncava y también estrecha. Une la pared posterior con el orificio atrioventricular. Limita con el surco atrioventricular izquierdo, en donde se alojan el seno coronario y la arteria circunfleja. Al igual que el atrio derecho, estas paredes son delgadas en comparación con los ventrículos, ya que en la mayor parte de su extensión no presentan músculos papilares. Se pueden observar trabéculas carnosas de segundo y tercer orden en algunas regiones de sus paredes. El ventrículo izquierdo es una cavidad de luz circular situada a la izquierda y ligeramente por encima del ventrículo derecho. Tiene forma de cono con un vértice inferior y izquierdo y una base superior y posterior, y tres paredes, una lateral o izquierda, otra inferior o diafragmática y por último una medial o interventricular. A diferencia del ventrículo derecho, sus paredes son mucho más gruesas, tienen 15 milímetros de espesor, a causa del papel que cumple esta cavidad en el ciclo cardíaco, como eyector de la sangre hacia la arteria aorta y todos los tejidos del cuerpo. La pared lateral se proyecta desde el surco interventricular anterior hasta la rama marginal izquierda de la rama circunfleja de la arteria coronaria izquierda. Su sector inferior se proyecta el punto de inserción del músculo papilar anterior, proyectándose desde el surco atrioventricular y la punta del corazón. La pared inferior tiene una estrecha relación con el diafragma. Presenta al músculo papilar posterior, insertado más cerca de la punta que el músculo papilar anterior. Es importante resaltar que la aurícula izquierda jamás se apoya sobre la cara diafragmática. La pared medial corresponde en su borde superior al tabique atrioventricular y principalmente al tabique interventricular, que ya lo describimos. Es relevante remarcar la importancia anatómica funcional de esta cara, ya que gracias a su característica de formación le otorgan a los músculos papilares que se concentren principalmente en la punta, y contribuye con el aporte de gran parte de la fuerza para la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Según los anatomistas Barceló y de la Fuente, existe una quinta cámara cardíaca. La disección anatómica macroscópica y el estudio histológico del seno coronario sugieren que esta estructura es una cámara cardíaca independiente, con una estructura mural similar al miocardio auricular, o sea, no tiene la estructura histológica general de un vaso venoso. También fue descubierto que todas las venas de gran calibre que llegan al seno coronario están cubiertas por músculo estriado, como las venas pulmonares que llegan a la aurícula izquierda. Si les interesa saber más sobre esta supuesta quinta cámara cardíaca, les recomiendo leer la revisión anatómica y histológica del seno coronario. Como último tema, hablemos ahora sobre el pericardio. El pericardio es un saco fibroseroso de doble capa que cubre el corazón y la raíz de los grandes vasos. Como toda serosa, como la pleura y el peritoneo, tiene como función fijar el corazón en la cavidad torácica y a su vez facilitar los movimientos del corazón, la diástole y la sístole. También funciona como una barrera de protección contra eventuales infecciones en estructuras adyacentes. El pericardio consta de dos partes, una capa superficial denominada pericardio fibroso y una capa profunda denominada pericardio seroso. Y esta se subdivide en una capa parietal más externa y una capa visceral más interna. El pericardio fibroso es una bolsa en forma de cono con su base que descansa en el centro tendinoso del diafragma y un vértice que se continúa con la adventicia de los grandes vasos, donde conforma su punto más alto sobre la cara anterior de la aorta ascendente, determinado por un repliegue denominado asta de Haller. El pericardio fibroso está unido al esqueleto y a los órganos vecinos por medio de bandas fibrosas denominadas ligamentos del pericardio. Los principales ligamentos del pericardio son el ligamento externo-pericárdico superior, que se inserta desde el pericardio frente al origen de los troncos arteriales y se dirige al manubrio para insertarse inferior a las inserciones del músculo esternotiroideo.
El ligamento externo-pericárdico inferior, que se extiende desde la pared inferior del pericardio hasta la apófisis sifoides del esternón. Los ligamentos vértebro-pericárdicos, que tiene un fascículo anterior que se dirige hacia la cara anterosuperior del pericardio, anterior a la aorta, y otro posterior que se dirige al hilo pulmonar, y terminan en la fascia prevertebral de la cara anterior de las vértebras de T4 y de T5. Y por último, tenemos a los ligamentos frenopericárdicos, que son dependencia de la fascia endotorácica, su capa celulofibrosa, que por medio de su parte fibrosa, que cuando pasa por el pericardio, se une laxamente a él y se dirige hacia el diafragma para adherirse fuertemente a él por medio de 3 segmentos. Un ligamento frenopericárdico anterior, que corresponde al borde anterior de la base del pericardio, el ligamento frenopericárdico derecho, que se dirige hacia el centro del diafragma recubriendo la cara posterolateral de la vena cava inferior, y el ligamento frenopericárdico izquierdo, que es inconstante y está situado en la parte superior y izquierda de la base del pericardio. Si recordamos el trayecto de los nervios frénicos, vemos que atraviesan el pericardio fibroso antes de terminar en el diafragma para inervarlo. De la misma forma, los vasos pericardiofrénicos también se localizan en el interior del pericardio fibroso. El pericardio seroso es una capa más fina que la fibrosa. Se compone de una lámina parietal y una lámina visceral, aplicadas una contra otra y que limitan entre sí una cavidad virtual, la cavidad pericárdica, en el que existe una fina película de líquido seroso, que tiene un volumen de 15 a 50 milímetros, que actúa como lubricante y facilita los movimientos del corazón dentro del saco pericárdico. Y también tiene como función el intercambio de líquidos y electrolitos con el sistema vascular. Este espacio virtual puede hacerse real en casos patológicos, como derrame y supuraciones. La lámina parietal se encuentra en íntima relación con la cara interna del saco fibroso. A nivel de los grandes vasos, esta lámina parietal se refleja. Esta porción se conoce como la línea de refracción, para luego poder convertirse en la lámina visceral. La lámina visceral, también conocida como epicardio, se amolda perfectamente al corazón y es muy delgada. Existen 2 senos muy importantes en el corazón, que son espacios derivados de los reflejos del pericardio. Estos son el seno transverso, que es un espacio transversal que se encuentra entre el pedículo arterial, aorta y tronco pulmonar hacia anterior y el atrio izquierdo hacia posterior. Por este espacio podemos introducir el dedo y levantar el pedículo arterial, ya que hacia superior, en forma de techo, se encuentra el tronco de la arteria pulmonar y la arteria pulmonar derecha. El seno oblicuo es un espacio en forma de bolsa que se encuentra entre ambas venas pulmonares, por detrás del atrio izquierdo. En este espacio podemos introducir hasta 4 dedos y levantar el corazón por completo. La irrigación del pericardio está a cargo principalmente por las arterias pericardiofrénicas, que proveen el 75% del flujo sanguíneo del pericardio, con contribución de las arterias frénicas inferiores, ramas de la aorta abdominal, y también ramas de las arterias bronquiales, tímicas y esofágicas medias. Su inervación está dada por finos filetes nerviosos que tienen su origen en los nervios vagos, nervios frénicos, los ganglios de las cadenas simpáticas dorsales y filetes nerviosos emergentes de los plexos cardíacos. Y la hoja serosa está inervada por el plexo subepicárdico originado en los plexos pericoronarios. Los vasos linfáticos que drenan la linfa del pericardio terminan en los nodos linfáticos mediastínicos anteriores y posteriores, en los frénicos y también en los traqueobronquiales inferiores. Así podemos concluir que el corazón es un órgano hueco con forma de pirámide que posee 4 cavidades que bombean sangre hacia una circulación mayor y menor, que en las radiografías el corazón se va a ver más radiopaco que el pulmón y su formato va a dibujar una silueta cardíaca en la cual se pueden reconocer la llegada y salida de grandes vasos, que en el atrio derecho se encuentran los nodos del sistema de conducción del corazón y que el pericardio es un tejido que se divide en una porción fibrosa y en otra serosa, las cuales se encargan principalmente de fijarlo, su porción fibrosa, y de darle movimiento, su porción serosa.